Hola, muchas gracias por asistir a esta actividad. Vamos a hablar de la gobernanza de enfoques naturales de eliminación de dióxido de carbono. Bueno, cómo gestionamos, cómo logramos absorber dióxido de carbono de la atmósfera sirviéndonos de la naturaleza. En esta charla vamos a hablar de cuáles son los retos de alto nivel en términos de gobernanza con respecto a distintos enfoques naturales de eliminación de dióxido de carbono y su aplicación a gran escala. Vamos a mencionar cuáles son los marcos vigentes de gobernanza con respecto a estos enfoques y también mencionaremos algunos esfuerzos que se están desplegando para abordar los retos en términos de gobernanza. Hay 6 retos: salvaguardias sociales y medioambientales, lograr cobeneficios, garantizar el almacenamiento a largo plazo y evitar fugas, seguimiento, presentación de informes y verificación, incentivación responsable y evitar disuadir de la mitigación. Probablemente hayan visto demasiada jerga en esta lista, pero bueno, vamos a explicar estos retos uno a uno. Salvaguardias sociales y medioambientales. ¿En qué consisten? Se trata de medidas que eviten riesgos para no provocar efectos nocivos. Las salvaguardias sociales es algo que ya se propuso y se debatió en el marco del programa RED Plus para reducir emisiones causadas por la deforestación y la degradación. En este gráfico pueden ver algunas de las salvaguardias que se pusieron en marcha para garantizar que las medidas eran coherentes con diferentes objetivos, transparentes, que respetaba el conocimiento y los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas, que todo el mundo podía involucrarse en la gobernanza y en el proyecto y que se evitaban riesgos de retrocesos o de revertir los efectos, es decir, una serie de salvaguardias medioambientales, porque al final hay que equilibrar los objetivos en términos de carbono con objetivos en términos de diversidad biológica, sostenibilidad, etcétera. Por lo tanto, son desafíos que implican más de un determinado tratado. Se necesita coordinar distintos organismos que trabajan en aspectos distintos para que la ejecución de la eliminación de dióxido de carbono basada en soluciones naturales pues esté en plena consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible. El segundo desafío tiene que ver con la captura de cobeneficios o lograr cobeneficios. Son cobeneficios que se pueden derivar de la eliminación de dióxido de carbono basada en opciones naturales, como por ejemplo lograr fertilizantes más baratos o costos de recursos hídricos. Puede haber beneficios para la comunidad como creación de empleo, autonomización de las mujeres, mejora de la diversidad biológica, pero los cobeneficios no necesariamente van a derivarse de la aplicación de estas alternativas. Tienen que regirse por las políticas necesarias y lo interesante es que muchas de estas políticas se diseñan pensando en primer lugar en los cobeneficios y teniendo la absorción de dióxido de carbono como un, objetivo secundario. A continuación vamos a hablar de algo que está de plena vigencia por los incendios que hemos visto este verano. Permanencia y fugas. La permanencia es el riesgo de volver a liberar el carbono almacenado de un determinado proyecto de nuevo a la atmósfera. Es decir, que el carbono almacenado en un bosque lamentablemente se puede volver a liberar a la atmósfera como consecuencia de un incendio, pero también hay otros problemas como plagas, enfermedades o incluso el uso de la tierra para otros fines que pueden ser más lucrativos que los créditos que se obtienen por el carbono capturado y que pueden llevar a la comunidad local a utilizar esa tierra para cultivos u otros fines. Otra dificultad en este reto es las fugas. Cómo se garantiza que proteger un determinado terreno no implica que se esté destruyendo bosque en otro terreno. Por ejemplo, se utiliza un determinado terreno para tener bosque y capturar carbono, pero eso hace que se tale otra parte de bosque para cultivos, por ejemplo. Aquí tenemos otro desafío: seguimiento, presentación de informes y verificación.
Aquí vemos un gráfico que muestra el proceso de verificación de la captura de carbono, que es sumamente complejo. Implica el uso de satélites que miden distintos elementos, se estudia el suelo, también el subsuelo, se manejan distintos modelos para ver qué interacción existe entre el carbono y el suelo, cómo puede cambiar ese carbono a lo largo del suelo y, lógicamente, estas mediciones son fundamentales si se va a establecer un sistema de pago para el almacenamiento de carbono. Se tiene que integrar todos estos datos, lo cual es complejo desde el punto de vista técnico y requiere inversiones. Y esto significa que algunos agricultores, por ejemplo, pueden tener dificultades a la hora de participar a estos planes de captura de carbono, pero el sistema que se establezca tiene que ser lo suficientemente fiable como para saber que los créditos que se ofrezcan y que se compren realmente estén fundamentados. Si no, el sistema no funciona. Establecer marcos de seguimiento adecuados es fundamental para todo tipo de actividades relacionadas con la captura y almacenamiento de carbono. Incentivación responsable, ¿a qué se refiere? Se refiere a diferentes métodos o planes de pago al uso de eliminación de dióxido de carbono sirviéndose de la naturaleza. Por ejemplo, financiar un determinado proyecto. Para eso se necesitan incentivos responsables. ¿Y cuándo es responsable o irresponsable un incentivo? Bueno, pues puede ser irresponsable si no tiene en cuenta las necesidades de la comunidad, si no es sostenible desde el punto de vista medioambiental. Un incentivo es responsable cuando es transparente, cuando implica a todas las partes interesadas. Por ejemplo, hay iniciativas para incentivar emisiones negativas de forma responsable y esto plantea numerosas dificultades. También hay que evitar disuadir de la mitigación, es decir, el hecho de que se pueda recurrir a la absorción de dióxido de carbono para compensar emisiones que se siguen liberando, pues es inquietante también porque algunos analistas consideran que puede disuadir a la gente de mitigar. Por eso se propone que se establezcan metas distintas para la reducción de emisiones y para la eliminación de dióxido de carbono, a fin de que no se utilice la eliminación de dióxido de carbono solamente para compensar las emisiones que se siguen produciendo. Estos retos se aplican a la eliminación de dióxido de carbono basada en soluciones naturales. Y hay marcos vigentes que tratan de lidiar con ellos, por ejemplo, en la forestación, en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, han establecido normas al respecto, aunque siguen quedando asuntos pendientes de resolver. También en cuanto al seguimiento y la verificación, como no. En cualquier caso, es algo que se conoce desde el punto de vista técnico, pero hay bastante investigación al respecto y se puede aplicar a gran escala o se puede emplear la escala de aplicación con relativa rapidez. Y hay un artículo muy interesante que se acaba de publicar acerca de los incentivos adecuados para el uso de la forestación a fin de eliminar dióxido de carbono. Les invito a que lo lean. Durante varios años hemos manejado distintos modelos, hemos tratado de lidiar con estas cuestiones, se ha intentado tener en cuenta temas como la responsabilidad jurídica, la gobernanza con respecto al carbono y las emisiones de carbono, pero se necesita profundizar en estos sistemas, sobre todo si vamos a aplicar a mayor escala las soluciones naturales de eliminación de dióxido de carbono. Por ejemplo, en el caso del carbono en el suelo y del biocarbón, hay medidas ya contempladas en el Acuerdo de París. En aquel momento los investigadores se centraban en qué hacía falta para dar seguimiento y presentar informes acerca del secuestro de carbono en el suelo. Con respecto al biocarbón,
Es una alternativa también que se ha debatido largo y tendido en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y, bueno, pues sobre todo si hay transacciones transfronterizas que impliquen la importación de biocarbón, pues se requieren tratados internacionales para gobernar esta actividad. El cultivo de macroalgas todavía no está sujeto a un marco de gobernanza muy extenso porque todavía se está investigando y además depende de si se realiza en aguas territoriales o en la zona de exclusión económica o bien si se realiza o cuáles son los efectos más allá de las jurisdicciones nacionales. Por tanto, se necesita cartografiar cuáles serían esas repercusiones. La restauración de humedales es otra alternativa importante. Para empezar, porque los humedales costeros están desapareciendo rápidamente, así que es un objetivo prioritario en sí mismo. Pero, ¿qué pasa con el carbono azul, por ejemplo? ¿Cuál es la perspectiva de establecer créditos, por ejemplo, con los humedales? Es algo que se ha debatido en la Convención Ramsar, pero el Acuerdo de París también puede decir algo al respecto. La gobernanza, en este caso, me parece que todavía tiene muchos asuntos pendientes, sobre todo a la hora de ver cómo poner un punto final a la pérdida de humedales. Hemos repasado, por tanto, distintas dificultades, distintos retos. Con el Acuerdo de París contamos con una arquitectura gracias a la que los estados pueden emprender una serie de medidas en las contribuciones determinadas a nivel nacional y hay muchos países que están incluyendo soluciones naturales, lo que les lleva a pergeñar una serie de planes. En este gráfico vemos un mapa diseñado por la UICN con respecto a las soluciones naturales y las contribuciones determinadas a nivel nacional. En el apartado A pueden ver aquellos países que utilizan enfoques naturales para la mitigación, en el B para la adaptación y después pueden ver las sinergias que hay entre mitigación y adaptación, con diferentes metas cualitativas y cuantitativas de adaptación y de mitigación. Es decir, que muchos de los países signatarios del Acuerdo de París ya incorporan enfoques naturales en los objetivos que se plantean en las contribuciones determinadas a nivel nacional, pero se les requiere un mayor nivel de concreción y es un momento muy interesante puesto que se está trabajando en ello. Voy a hablar ahora de un trabajo en curso. Claro que hay muchísimas ONG, diferentes personas implicadas en este tema, pero me voy a centrar en una medida o en una labor que está realizando la UICN para establecer un estándar acerca de las soluciones naturales o basadas en la naturaleza. Se plantean elementos relacionados con retos económicos, sociales, de seguridad del agua, alcanzar un equilibrio en términos medioambientales y digamos que se parte de desafíos sociales para empezar y se van pasando diferentes etapas de gobernanza y sostenibilidad hasta llegar a la incorporación y sostenibilidad de estas medidas. Es un estándar del que se pueden servir gobiernos y diferentes organizaciones para ver si los enfoques basados en la naturaleza que están aplicando cumplen con todos estos criterios. Los enfoques de eliminación de dióxido de carbono naturales o basados en la naturaleza se pueden evaluar también sirviéndose de este estándar. En definitiva, los enfoques naturales cuentan ya con una dilatada experiencia y pues algunos marcos de gobernanza incompletos con respecto a otras técnicas de eliminación de dióxido de carbono. Es decir, a lo largo de los últimos años sí que se ha acumulado un conocimiento técnico y hay cuestiones relacionadas con justicia social en cuanto al carbono capturado en los bosques, cómo lidiar con desafíos con respecto al carbono que se captura en el suelo, etcétera. Todas estas cosas ya se han puesto sobre la mesa y, por tanto, la gente es muy consciente. Además, las ONGs están trabajando
para definir más dificultades, ponerlas sobre el tapete y ver cómo se pueden solventar. Y lo que esperamos es que en breve sea el turno de los países de ponerse las pilas y empezar a trabajar con el sector privado precisamente para abordar estos retos. Retos ingentes, pero también grandes oportunidades. Muchas gracias a todos por su atención. Que pasen un buen día.